La condición humana es ignorada en la actualidad, ya sea por nuestra propia familia, por nuestra sociedad misma, entre nosotros mismos. Y esto es una conducta que como seres humanos tenemos y nos afecta de una forma a la cual podemos decir nosotros, tengo que entender el pit del hombre. Cuando hablo del pit del hombre, cuando hablamos acerca de esto, entramos en una mera, a veces, confusión, en una reacción de ignorancia para algunos de nosotros, pero es como decir las tres caras que nos presentan las Escrituras del pecado. Y cuando hablo del pit, me refiero pecado, iniquidad y transgresión. Estos comportamientos que están dentro del ser humano en cierta característica. Recuerdo que en uno de sus escritos, y que ahora está en la presencia de Dios, y respetamos y apoyamos, hermanos, a uno de los grandes predicadores de la historia, John MacArthur, hermanos, ahora está en la presencia de Dios, y él mencionaba en uno de sus expresiones de consejería pastoral o de versión pastoral, que cuando el hombre no tiene el conocimiento de lo que es pecado, iniquidad y transgresión, es que no conoce la profundidad de Dios. Y esto nos lleva a que a veces no prestamos atención nosotros a lo que esto conlleva, y por ignorancia nosotros decimos es que no lo sabía, aunque la Biblia, al estarla leyendo, nos está dando los indicadores de lo que está pasando en cada una de nuestras vivencias, y aún así nosotros tenemos estas reacciones por lo tal. El libro de los Salmos, en el Salmo 32, versículo 5, nos dice la palabra del Señor, tomando ahí el pit, o sea, las tres caras, hermanos, del pecado en el hombre. Y mi pecado declararé, ya está. Mi pecado declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, y ya lo englosa en un solo nombre, pecado. Así es que cuando nosotros tenemos este conocimiento del pecado, hermanos, no es solo un acto, sino una condición multiforme que se manifiesta de distintas maneras. Así es que en el hebreo y griego existen tres palabras distintas para referirse precisamente al pecado. Cada una revela una dimensión más profunda de nuestras necesidades, o nuestra necesidad básicamente de redención. De redención. Salmo 32:5 fue la cita que mencioné para hablar donde se encuentran enclavadas las tres porciones. Mi pecado te declaré, dice el salmista, y no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, cuando nosotros vamos a las Escrituras a hacer un análisis directo sobre el pecado, así es que en hebreo, hermanos, está kata o jatá, y en griego es amartía, que lo usa el apóstol Pablo. Esto va a transmitirnos la idea de errar al blanco, que es lo que es, hermanos, pecado. Errar al blanco o fallar al propósito, o desviarse del camino que Dios ha trazado en nuestras vidas. Y esto nos lleva a nosotros a ir contemplando
en características similares desde la creación de la humanidad hasta el día de hoy, como el mismo hombre está errando al blanco, está fallando en la dirección correcta, y es donde Dios nos invita a retornar a Él para poder mejorar nuestros caminos. Caín, como ustedes saben, hermanos, erró al blanco al ofrecer, hermanos, una ofrenda con un corazón incorrecto. El deseo, hermanos, nos presenta ahí Génesis 4:5. Alguien puede ir a las Escrituras y ver la palabra del Señor. Dice la Escritura: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, Caín presentó una ofrenda, pero no con fe ni de lo mejor, hermanos, le dio al Señor. Falló al propósito. Hermanos, Caín falló al propósito de adorar a Dios con integridad. Con integridad, él erró al blanco al ofrecer algo sin entregar, hermanos, una verdadera obediencia a aquel al cual él le va a entregar un obsequio de gratitud. Así es que, por lo tanto, Dios le dice que a través de las Escrituras, que el pecado, hermanos, allí vemos el catá o el jatá, está a la puerta en Génesis 4:7, mostrando que ya había desviado su intención. Ya erró al blanco, ya está fallándose a Dios. Cada uno de nosotros, todo lo que va, hermanos, direccionado a Dios y después le redireccionamos, entonces ya erramos el propósito, ya erramos al blanco. Y esto fue lo que pasó con Caín. Y nosotros podemos ver cómo precisamente, hermanos, hablando del pecado, que es jatá o catá o amartía, que lo dice el apóstol Pablo, lo maneja Pablo de una manera clara y precisa, ¿verdad? De una manera hermosa. Mas, sin embargo, cuando vemos en el Nuevo Testamento, con Pedro, ustedes saben que Pedro negó a Jesús. Allá en Lucas 22:57, ustedes pueden ir a las Escrituras, y 62, vemos cómo erró al blanco esa lealtad que se le debía a Cristo. Él erró al blanco, no fue rebelión sino debilidad humana. Así es que vemos cómo a veces nosotros en nuestras conductas, en nuestro comportamiento, erramos al blanco. Y es donde pecamos, porque no centralizamos nuestra meta, nuestro propósito en el Señor Jesucristo. Y es que ahí nos presenta una evidencia clara de cómo el PIT, que le llamé hace un momento, o las tres caras del pecado, empezando con errar al blanco, direccionarnos hacia otros senderos cuando no es el propósito de Dios, nosotros cambiamos esas conductas. Y les estoy dando ejemplo preciso de cómo los hombres del ayer tuvieron estas características, las cuales usted y yo las tenemos también. David, por ejemplo, erró al blanco al tomar la mujer de otro. Y si ustedes pueden ver allá en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9, se hace una pregunta: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Si ustedes ven, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. David pecó, ahí vemos la palabra amartía. O sea, erró, hermanos, el propósito, falló el propósito de Dios gravemente al cometer adulterio con Betsabé y ordenar la muerte de su propio esposo. En vez de vivir como rey justo y pastor del pueblo, erró completamente al blanco este caballero. O sea, estamos viendo esas reacciones de conductas que nos van rigiendo, hermanos, en nuestro caminar. Entonces, si este es un hombre rey justo, necesitaba él ejemplificar
la posición donde Dios lo puso. Erró completamente al blanco del carácter piadoso que debía reflejar como rey. Un rey piadoso, un rey bondadoso, un rey que está supliendo a su pueblo, a su gente. Entonces vemos cómo Dios obra y llega Natán, se lo revela como una falta directa al propósito de Dios. Porque a veces nosotros nos quedamos, que no es malo, pecado es errar al blanco y necesitamos regresar, sí, pero vamos a ver esas acciones que nos hacen fallar, que nos hacen errar al blanco. Porque simplemente nosotros nos quedamos, ese adulteró, ese robó, es pecado, vamos para atrás, regresa para atrás, sí, pero hay acciones que a nosotros también fallan delante de Dios en cuanto a errar al blanco. Por el propósito de Dios que tenemos delante de vuestros ojos. Es requerido contemplar, hermanos, la gran realidad de nuestro Dios para sí mismo comprender mis acciones. Lo que yo estoy haciendo delante de Dios. ¿Me están llevando a errar al blanco, a fallar? Porque a veces mentimos, a veces nosotros hacemos alguna acción que detona una reacción de parte de Dios en nuestras vidas y vienen las consecuencias. Por eso es muy importante. Ese catar es fallar, hermanos, o errar al blanco. Y ahí cómo nos va conociendo de una manera directa las Escrituras para poder implementar en conocimiento, en conciencia, lo que estoy haciendo, correcto o incorrecto. Si realmente llevo el plan directo a la meta es agradar a Dios, como en el caso de Caín. Él perdió el enfoque, falló el propósito de adorar a Dios en esa ofrenda. Yo traigo una ofrenda, quiero agradar a mi Señor. Imagínense poniendo un ejemplo. A su esposa, a su esposo, y no me quiero meter mucho en eso porque luego dicen que yo, ¿verdad? Pero ni modo, es lo más corto que tengo. Le va a llevar un ramo de flores. Usted va a escoger unas flores selectas. Ahí sí se vale la palabra selectista, ¿verdad? Va a escoger lo mejor, se la voy a dar a mi esposa, dicen algunos. Usted no le va a llevar cualquier garra de flores, ¿verdad? Y todas unas marchitas, todo así como las del Chavo, ¿verdad? No les va a llevar ese tipo de flores. Usted quiere que su esposa se ensanche, me refiero, se ponga gozosa, ¿no? Que se diga, oh, mi amado, mi esposo, como le llame de cariño. Voy a agradar a mi esposa, dice el esposo. Entonces, cuando nosotros queremos agradar a Dios, en el caso de Caín, voy a llevarle lo mejor a mi Señor, es mi Dios, y no es para tenerlo contento, no, sino ese agradecimiento en adoración que voy a ensamblar lo que tengo de parte de Él, lo mismo que Él me dio, voy a adornarle en mis características de sabiduría que Dios me dio, voy a agregarle esto, voy a ponerle esto, Señor, mira, como dice la Escritura, de lo recibido de tu mano te doy, mira, yo te traigo esto, pero yo le puse un toque humano en mi pensamiento, pero lo traigo con amor para ti, lo traigo hermoso, lo traigo maravilloso, Señor. Yo quiero adorarte con esto, es un presente que básicamente pues no tiene valor en un sentido directo, pero sí tiene un valor directo de parte de Dios, de la forma en que usted y yo estamos adorando al Señor y no estamos fallando a la meta, no estamos cerrando al blanco, le estamos dando al Señor lo que Él merece, adoración. Entonces, cuando nosotros decimos, aquí a veces en la congregación o en congregaciones he escuchado que dicen, la alabanza estuvo media frillona, como que, no me gustó. Entonces él erró al blanco, porque su propósito no fue adorar a Dios, fue agradarse a sí mismo. Y es lo que el Señor quiere que entendamos, hermanos. Hay muchas cosas que nos hacen pecar por nuestras acciones, conductas y pensamientos e intenciones que tenemos delante de los hombres. Yo me imagino que Caín estaba volteando a ver a Abel, ¿qué traes ahí? Digo, no, a ver qué traía este muchacho para entregarle a Dios. ¿Qué fue lo que le entregó Caín a Dios de ofrenda? ¿Cuál era la ofrenda de Caín para Dios? ¿Cómo?
frutos, lo mejor de la tierra, la cosecha, legumbres, vegetales, frutas. Lo mejor de la tierra. ¿Caín le llevó lo mejor de la tierra al Señor? Cuando nosotros vemos esa conducta de él, entonces él desvió. Ya ese desvío, ese errar, ya conduce a uno, hermanos, a fallar al propósito de Dios en nuestras vidas. Es muy interesante contemplarlo. Es muy interesante entenderlo. Así es de que en el caso de Pedro, hermanos, Pedro erró al blanco. Lo sabemos también nosotros. Negó a Cristo, hermanos, por temor. Según Lucas 22, 57, 61 y 62, ustedes pueden ampliarse en las escrituras. Y Pedro le dijo, hombre, no lo conozco. Pedro se acordó de la palabra del Señor y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Por qué? Porque Pedro había afirmado que nunca negaría a Jesús. Nunca. Pero por temor erró al blanco, hermanos, Pedro, del valor, la lealtad y el testimonio que debía dar como discípulo ante los demás. Yo no lo conozco, no sé quién es. Casi diciendo, ni me interesa. Están crucificando al que tú seguías. ¿Y a quién seguía yo? Porque muchos decimos así a veces, o muchas personas dicen así. Jesús, ¿cuál Jesús? Al que tú adoras cuando vas todos los domingos, cuando te acuerdas. Ese Jesús, ese Jesús. Y Pedro, hermanos, la lealtad que le debe al Señor, ahí falló el objetivo de seguir a su maestro. Falló el objetivo, hermanos, de esa fidelidad que él se debe ante el Señor. Nosotros tenemos que serle fieles al Señor, porque en una cosa muy mínima, en uno de los reflexiones pastorales que hago, me dieron un comentario y me dijeron, pastor, ¿puede uno ser infiel al Señor? A veces hasta cuando uno recibe una cerveza. Cuando uno bien sabe que no debe de tomar, la agarra y por no quedar mal con la persona, se la saborea. Y solamente yo le respondí, hermanos, como comúnmente decimos, para atrás. Le respondí a la persona y le dije, mantenga su mirada en Cristo y sea fiel al Señor. Yo no me iba a poner a decir, no, sí es cierto, hay muchos. No es necesario. Tenemos que redireccionar a la gente. Tenemos que impulsar a la gente a que se ajuste a los lineamientos del Señor, no a nuestros lineamientos. La palabra es exhortativa, la palabra es la que nos lleva a nosotros a la perfección en Cristo, pues tenemos que redireccionarnos todos. Estaba viendo, hermanos, una escena de una película donde llevaban una brújula y por una tormenta la navegación se salió de la ruta. Y el capitán le dice a uno de auxiliar, redirecciona en el camino correcto nuestra barca. Entonces el caballero empieza a maniobrar el timón y encajona otra vez la navegación. ¿Por qué? Porque la tormenta les hizo fallar la dirección, les hizo errar al blanco, los desvió. Las circunstancias de la vida, los placeres y los deseos a veces nos hacen salirnos también a nosotros de nuestra ruta. Por lo tanto, no se quede ahí con los brazos cruzados diciendo, no, pues ya me salí, pues aquí me quedo. No, redirecciónese. Vuelva otra vez a los caminos. Dice el Señor, deje el impío su camino y redirecciónese. Vuélvase al Señor otra vez.
¿Por qué causas? Porque nosotros no tenemos que fallar al blanco. Nuestra meta es Cristo. Nuestra meta es estar por la eternidad con Él y ya tenemos esa seguridad en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermanos, tenemos que ir contemplando estas reacciones. Así es que Pedro afirma que él no conoce a Jesús. Las circunstancias de la sociedad, el tumulto de voceríos que están a nuestro alrededor, provocan que a veces nosotros nos desviemos de la dirección que tenemos. Inclusive, aunque haya personas que conozcan de la Escritura, pero no tienen, hermanos, el poder del Espíritu del Señor, van a querer también sacarnos de la dirección que estamos en Cristo. Me gusta el consejo de Pablo que le dijo: si aún un ángel del cielo, es más, hasta si yo mismo vengo y les planteo otro camino del que ya se les estableció, sea anatema, no me crean, busquen, no, ustedes mantengan su brecha hacia el Señor. Pablo mismo les dijo: ¿qué tal? Ahorita no, que sí, acá, vamos a gozarnos y después vengo. No, ¿saben qué? Cállense, no debe de haber instrumentos en la iglesia, porque en la iglesia primitiva no hubo instrumentos, así es que nada, tenemos que cantar con la pura voz. Se acabó. Por mí no hay problema cantar con nuestras voces. ¿O tiene usted un problema cantarse sin instrumentos? Que se oye un gallinero, pero estamos cantándole al Señor. Nos estamos gozando. Dice Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Angustia, tribulación, batería, piano, guitarra. Nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. No debemos nosotros cerrar al blanco. ¿Tiene planes? En Cristo, enfóquelo siempre en el Señor y no permita que nada, hermanos, se vaya fuera de ese entorno. Es necesario que usted y yo veamos y planteemos, hermanos, cómo está precisamente esa situación. Así es de que pecado, el catá o el jatá, hermanos, es errar. Y siempre el Señor nos está hablando de que tenemos que retomar nuestro caminar en Dios. No podemos caminar fuera del enfoque de Dios. El Señor nos ha dado un propósito. Y ustedes lo pueden ver allá en Jeremías 29:11. Y Él dice en su palabra: porque yo sé muy bien, ¿qué cosa? Los planes. Yo sé muy bien, dice la Escritura, el propósito. Yo sé lo que he ya planificado. Planes, hermanos, propósitos. Y dice de bienestar y no de calamidad. Y las personas, por cualquier respiro fuerte, se asustan, se desconectan y no saben cómo reaccionar, no saben qué hacer, según, hermanos, Jeremías 29:11, si no mal recuerdo, ustedes pueden ver ahí. Es importante, es necesario. Y eso es uno de los pit del hombre, o sea, una de las caras que nos presenta la Escritura acerca del pecado. Las caras. Es necesario tomar en cuenta estas verdades para poder salir adelante. Así es de que Caín falló, hermanos, David al tomar la mujer de otro, Pedro al negar a Cristo, erraron el propósito de Dios. Erraron el propósito de Dios. ¿Alguna vez usted ha errado el propósito de Dios en su vida? ¿Alguna vez usted se ha sentido en estas circunstancias similares a estos hombres? Es necesario que nos regresemos, hermanos, al Señor. Hay otra cara o el segundo pit del hombre, que es iniquidad. La iniquidad, hermanos, que es Abón o Abá, esto nos lleva a nosotros a contemplar, que quiere decir torcer
o deformar lo recto, en pocas palabras, pervertirlo. Pervertir. Por lo tanto, cuando hablamos de iniquidad, hermanos, vemos un concepto muy claro y definido. Cuando se pervierten las cosas, no solamente fallamos o erramos o quitamos la meta y el propósito de Dios, sino que ahora iniquidad, hermanos, se muestra como el concepto de torcido. Y si ustedes van a las Escrituras en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 12 y 17, vemos a los hijos de Elí. Ellos torcieron, ellos pervirtieron, hermanos, el sacerdocio. Estos hombres torcieron el sacerdocio para su propio beneficio. Para su propio beneficio. Vean ustedes cómo está esta situación. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eran muy grandes delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Hagamos nosotros entender esto. Los hijos de Elí tomaban de las ofrendas para sus propios beneficios y cometían ellos mismos, hermanos, inmoralidades. Eran personas que estaban torciendo, hermanos, torcieron el sacerdocio, el propósito sacerdotal, lo torcieron. Hacían inmoralidades, hermanos, con mujeres en el templo. Eso mismo hay hoy en día en las iglesias también. Hay iniquidad. Por eso cuando leímos al principio, hermanos, en Salmo 32:5, dice el salmista, y no encubrí mi iniquidad. ¿Por qué? Porque, Señor, tú sabes que en algunas cosas he torcido o no he torcido o encorvado, Señor, lo que ya está establecido. No puedo darle otra dirección de lo que ya está puesto. No puedo yo tener en cuenta de que si esto no me gusta, pues aunque no me guste, lo voy a hacer. Y otros dicen, pues aunque no me guste, no lo voy a hacer, aunque diga que así debe estar y así está establecido. Y por eso muchos hermanos entran en esa práctica de la iniquidad. Y esa iniquidad, hermanos, entra en ese abadón de iniquidad, es culpa, maldad que hay en el corazón de los hombres. Y avá quiere decir doblado o torcido, o sea, las consecuencias por las, hermanos, reacciones o decisiones nuestras. Aquí los hijos de Elí decidieron, hermanos, torcer lo que era sagrado, santo, el sacerdocio, el servicio, lo contaminan, hermanos. Torcieron la función santa del sacerdocio para lucrarse satisfactoriamente. Su conducta fue de, hermanos, una iniquidad, o sea, una avón, una deformación del orden sagrado que Dios les dio a ellos, que deberían de representar, deberían de dar a conocer esa intachabilidad, esa transparencia. Los hijos de Leví la torcieron, la doblaron, los hijos de Elí, perdón, la torcieron, la doblaron. Prácticas deshonrosas en el templo. Y si usted conoce la historia, entre más usted va escarbando, va encontrando más suciedades y porquerías en el mismo templo, de lo que tenían en oculto. Entonces están ellos haciendo iniquidad de algo que está, hermanos, establecido, algo santo, algo sagrado. Y cuántas veces nosotros, miren, simplemente vemos que hay algunos de nosotros, decimos que este lugar está consagrado al Señor, gloria al Señor. Pero luego la mentalidad del exterior, o sea, el enemigo. Pero eso no deja de ser madera. No deja de ser, sí, no deja de ser madera. Pero algo que está consagrado a, que está dedicado a, esto se tiene que respetar.
Esto se tiene que, hermanos, respetar. No voy a adorar yo al púlpito, no voy a adorar yo a las bocinas, a los monitores, a las flores, no. Este sitio está dedicado para que el Señor nos hable a través de su palabra. Y no tenemos que hacer iniquidad de este lugar. Cada uno de nosotros, cuando venimos a este estrado, tenemos que recordar. Yo me acuerdo que uno de nuestros líderes, bueno, los líderes que tenemos, se ponen nerviosos. Y no porque yo sea el pastor. ¿Ustedes creen que no me hacen los hilitos así? Porque es una gran responsabilidad, hermanos. Es una gran responsabilidad, y yo le digo al Señor, Señor, no quiero que yo hable en mi humanidad, quiero que seas tú quien hables a través de esta humanidad. Que sea tu palabra la que convenza en el corazón del hombre y no sean las emociones solamente. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros sepamos que no debemos de pervertir, no debemos de torcer como Elí, hermanos, torció esa vestimenta sagrada en el aspecto, hermanos, de la investidura que tenía sacerdotal, manejarla en esa naturaleza. No solamente los hijos de Elí, Manasés también, hermanos, allá en segundo libro de Reyes 21:11, segundo libro de Reyes 21:11, Manasés pervirtió completamente a Judá. Y dice la escritura, porque Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos. ¿Qué cosa? Haciendo pecar también a Judá con la idolatría. Manasés no solo pecó, hermanos, torció por completo el camino del pueblo al introducirlos a la idolatría, a la adivinación. Todas estas cosas, hermanos, donde llegaron inclusive a los sacrificios humanos, al ocultismo. Así es que el liderazgo de Manasés, hermanos, convirtió de un culto verdadero para la gloria de Jehová de los ejércitos, haciendo que todo el pueblo siguiera esa, hermanos, torcedura, siguiera esa distorsión de prácticas de adoración al Señor. Allí vemos la iniquidad en este hombre. Ahí vemos cómo este Manasés pervirtió a toda Judá. Lo introduce a Judá a la idolatría. La lleva, hermanos, a la idolatría. Prorrumpe, hermanos, el propósito santo y sagrado de Dios. Y hoy podemos ver que también muchos de nosotros peligramos si no estamos a la luz de las Escrituras. Tenemos que ver si lo que yo estoy haciendo en casa de Dios, si lo que yo estoy haciendo fuera de casa de Dios, como nos decían hace un momento, hermanos, la enseñanza, un creyente no solamente es aquí en la casa de Dios, es afuera también, es en su familia, es en su trabajo, es al conducir. Hermanos, Dios sigue trabajando en nosotros, pero permitámonos nosotros que Dios nos moldee día a día. Y ahí podemos ver cómo este personaje llevó en su liderazgo a todo Judá a la adoración del ocultismo, de la idolatría, al sacrificio humano. Y nosotros a veces decimos, no, este es un inicuo, pero no sabemos de qué asunto. Y luego mandamos a todo el mundo al infierno. Bueno, los que mandan al infierno, yo no mandaba a nadie al infierno. Pero ya hijo de Satanás, y empiezan, te vas a podrir allá en el infierno. En el infierno nada se pudre, hermanos. La Biblia dice que ahí es donde el gusano, ahí va a andar el gusanero, ahí saliéndole por de la nariz y la oreja y
carcomiéndole ahí, haciéndole cuchi cuchi, hablándole el oído. Espérate, me falta comerme el tímpano, el tambor, las maracas, bueno, lo que tenga uno allá adentro en las orejas. Espérate, pero no se lo va a comer, solamente es el dolor. El fuego nunca se apaga, dice la Escritura. Entendamos entonces, pues, hermanos, que iniquidad es torcer lo sagrado, lo santo. Me gustó algo que se nos dijo el jueves. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nosotros no debemos de dañar el templo del Señor. Porque si lo hacemos, no solamente, hermanos, tatuándonos. Yo no les voy a decir que es, a ver quién está tatuado. No. Estamos dañando este cuerpo que Dios nos dio. El jeringazo. Todo lo que usted puede agregar. Para acabar pronto. ¿Comprende? Dios dice, yo me voy a encargar de destruirlo, en pocas palabras. Aquel que destruyere, dañare el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, yo me voy a encargar de ese individuo. Pero si usted ya está en Cristo, hermanos, nueva criatura es. Así es que no se preocupen. Llegó un hermano, hermanos, cuando estábamos en Nebraska y me dice, pastor, yo me convertí a Cristo. Y hermanos, haga de cuenta que era un tapiz de los que usaban en aquellos años de las casas en las paredes, ¿recuerdan? De flores y no sé, las paredes tapizadas, papel que lo pegaban, ¿cierto? Él así llegó en su cuerpo. Dice, entregué mi vida a Cristo, pastor, gloria al Señor. Pero es que el hermano me dijo que yo no puedo tener vida y salvación en Cristo porque estoy tatuado. Y muchacho, le digo, el Señor te recibió con tu tatuaje. Él te abrazó, ¿sentiste su gloria? Sí. ¿Sabes que tienes vida eterna en Cristo? Amén. No, hombre, pues tú dale evidencia. Miren, yo esto me tatué porque no conocía a mi Redentor. Esto lo tengo aquí porque ahora sé quién vive en mi interior. Se regresó a su país, hermano, centroamericano él es. Ahora es diácono en la iglesia donde está. Y por sus tatuajes, hermanos, él está trayendo personas a Cristo. O sea, Dios lo está usando de esa manera. Así es que usted no se preocupe. Si trae un chichón aquí, Dios lo rescató, hermano, y le ha dado vida eterna. Ahora que estamos en Cristo, procuremos no hacer iniquidad. Ahora que estamos en Cristo, procuremos hacer, hermanos, es más el consejo de uno de los apóstoles, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Tenemos que resistir. Por lo tanto, viendo la naturaleza de lo que es, hermanos, iniquidad, nos está llevando a contemplar, pues, que estas características nos pueden provocar consecuencias. No hagamos de lo santo, hermanos, iniquidad. Los fariseos, ustedes lo saben allá, o pueden ir a Mateo 23, a las Escrituras. Los fariseos torcieron la ley con su hipocresía. Ay de vosotros, escribas y fariseos, dice la Escritura, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Los fariseos enseñaban la ley, hermanos, pero la torcían con legalismo, con orgullo, con poner estructuras de hombres, cambiándolas por la ley de Dios. Sí, definitivamente, hermanos, no es un error ni una deformación accidental. Lo hicieron con propósito estas gentes. Por supuesto, era una ruptura de consciente, hermanos, que ellos tenían en un límite establecido por Dios. Implica rebelarse contra la autoridad divina. Si Dios ya estableció algo, se tiene que respetar y no poner, hermanos, ninguna ley sobre la ley divina. Y si ustedes pueden ver, tanto el legalismo es que exigen tanta deformación religiosa en las iglesias. Usted no puede traer orégano.
porque eso es pecado delante de Dios. Usted no puede traer la cabeza destapada porque eso es pecado delante de Dios. Así muchas denominaciones dicen, ¿y de qué me sirve no traer oro? Yo uso. Mi fe, mis ojos no están en lo que traigo puesto. Están en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Yo vengo, si vengo vestido así es para honrar a mi Señor. Señor, de lo que tú me has dado, vengo a presentarme delante de ti. Tú eres mi rey y ante un rey tiene que ir uno presentable. A lo que uno tenga, claro. No, como dicen en Centroamérica, una su playerita. Porque así dicen, ¿verdad? Vine con una mi tía. Siempre una, le meten la una. Pues si yo nomás veo una, pues mejor que fueran dos, ¿verdad? Vengo con una mi tía, vengo con uno. Entonces, no importa, ¿verdad? Sí, chistoso, pero está agradable. Pero no hagamos iniquidad, hermanos. Y los fariseos, ellos hicieron esto. Ahora, Jesús los confronta porque deformaron el corazón de la ley, promoviendo una religiosidad, hermanos, o una religión vacía, a la cual la gente ya estaba más por las estructuras que ellos manejaron y no a la palabra del Señor. Y eso era lo que estaba afectándole a ellos. Así es que su iniquidad consistía en usar lo recto con un propósito torcido. ¿Cuántas veces no vemos en las iglesias y luego nos dicen, a ver, ¿cómo es ese texto que dice? Pues ese texto que está en las Escrituras, ¿verdad? Allá en Malaquías. Y luego nos dicen, ándale, haga de cuenta que este es un billete. Bueno, porque valió un billete comprarlo, ¿verdad? Órale, dice la Escritura, prueba a Dios, pruébalo. Si tú le traes ahorita $1,000, el Señor te lo va a multiplicar. Y ahí va toda la gente de boca, al altar. Están haciendo iniquidad, están torciendo, hermanos, lo que Dios no dijo. Están torciendo lo que no está en la palabra. Están torciendo. Del Señor vienen sus misericordias nuevas cada mañana, y una misericordia viene completa, no viene a medias. Así es de que estos fariseos, hermanos, tenían un movimiento de una religiosidad vacía. La gente ya estaba más por lo que le decía el sacerdote, tienes que hacer tal y tal cosa y entonces vas a tener lo que tú quieres. Esa iniquidad, hermanos, de esta gente era usar lo recto con un propósito torcido. Sí, hermanos. Pastor, ¿puede venir a mi casa a ungirla? Muchos dicen así. ¿Puede venir a orar? Sí, hermano, está ahí. Ahí le voy a dar una ofrendita. Ahí estoy mañana. Si quiere ahorita, vámonos. Por la ofrendita. Sí, hermanos. Me acuerdo cuando iniciaba mi ministerio en la primera iglesia que pastoreé. Dijo una hermana, ahí mi opinión pobrecita, ¿verdad? Era una iglesita chiquita ya, que así, eran como unos 45 hermanos ahí. Le digo, hermanos, pues nos llamaron el superintendente para ir a la frontera ya con Guatemala, ya a brincar por Ciudad Hidalgo, hacer por ese rumbo, una ayuda, así no sé qué. Ok. Y pues los hermanos me dieron en ese tiempo, como unos 25 pesos. Pues ahí voy yo. Y ya llego y a ver qué traen aquí, no, pues traemos ya mis víveres y todo, vámonos. Iba con todos los pastores, hermano, y pues del Rancho Grande allá, ¿verdad? Donde yo viví en mi tiempo. Y pues salen los hermanos, no, pues que vamos a ir allá, hay bueno, en Honduras les llaman una tiendita, hombre, para acabar pronto. Muchas gracias, hermano. Pulpería, ¿cierto? Una miscelánea llaman en México.
Y así es que llegamos y todos, pues yo iba recortado, 25 pesos, no. Y luego me voltean a ver, tu iglesia está pobre, ¿verdad? Le digo, ¿por qué? ¿Por qué no traes ni siquiera para comprar una soda? Bueno, en aquellos tiempos decían un refresco en México. Bueno, le dije yo, pues sí, yo pastoreo en la montaña. Dice, está bien, ellos se compraron su soda y todo. Y pues simplemente, pues yo le digo a la de la tienda, le digo, disculpen, ¿me podría regalar agua? Dice, sí, ahorita le regalo, nomás que espérame tantito, déjenles doy a estos para que se acomoden. Y ya todos los pastores, éramos como unos 37, y ya se sentaron abajo de una higuera, pues están frondosas, ustedes saben, ¿verdad? Y ya me dice la señora, venga para que se tome su agüita. Y me llevó adentro, dice, siéntese. Le digo, pues si nada más quiero el agua, voy a ir con ellos. No, usted de aquí se va a ir comido. Usted de aquí se va a ir con víveres. Usted de aquí se va a ir, ¿sabe por qué? Porque ellos, así me dijo la señora, y no era cristiana, porque ellos han torcido el propósito a lo que vinieron. Vienen presumiendo de que usted es pobre. Pues déjeme decirle que usted de aquí se va a ir con víveres, se va a ir con dinero y va a ir con el estómago lleno. Y a ver cómo les va a ellos. No, pues mire, frijolitos, chicharrón, tortillas hechas a mano, hay una salsa en el molcajete. Hermano Hermes, no me vea tanto. Fíjense bien, comí, me dieron víveres. ¿Saben cuánto me dio esa señora? Y yo no quería, dice, recíbalo, porque es Dios quien quiere bendecirlo. Me dio 50 pesos. O sea, lo doble. Bueno, pues ya lo recibí y traía una buena carga, hermanos. Y luego me dicen, pues, ¿y no que no traías dinero? No, ahora sí traigo, pero antes no traía. Y se empezaron a reír, ya nos fuimos. Cuando llegamos allá, el superintendente les dice, bueno, aquí vamos a establecernos, cada quien se va a ir a su sitio. A mí me llevaron allá a una montañita allí refundida con otro hermano indígena. Y dice el hermano, voy a bajar al pueblo porque hay que comer. No se apure, yo aquí traigo. Comió él, comió su esposa y comió 2 de sus hijos. Comí yo por 3 días, hermanos. Y cuando llegaron los víveres, nosotros estábamos tranquilos. Y aquellos que les dolía la cabeza, que uno le dio diarrea, que bueno. ¿Y de qué les sirvió la moneda que llevaban? Entonces, a lo que me refiero, retrocediendo un poco, es de que ellos torcieron, erraron, hablando del pecado, erraron al blanco, el propósito del Señor. A veces somos nosotros tan vulnerables, hermanos, de algunas cosas. Y es necesario que nosotros veamos cómo debemos nosotros de representar con justicia y con misericordia lo que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Y por último, para que ya no se me sientan tan mal, la transgresión. La transgresión, según en hebreo, en griego, pesha, transgresión. Cuando se ya hizo la transgresión es pasha, y en el Nuevo Testamento es parátoma. Así es de que cuando nosotros vemos esto, la transgresión es cruzar deliberadamente una línea. Y esto es, en pocas palabras, rebelarse. Rebelión. Cuando la persona se revela. Cuando la persona, hermanos, muestra esa reacción de inconformidad. Así es que viendo nosotros que la transgresión es una rebelión deliberada contra una ley conocida, cuando usted ya sabe lo que está establecido, usted se rebela en contra de esa ley. No es un error, hermanos, ni una, vamos a decir, deformación accidental, sino una ruptura consciente de un límite establecido por Dios. Y esto implica que la conducta y el pensamiento del ser humano es que debe de sujetarse a lo establecido por Dios. Y ahí vemos a Adán y a Eva. Allá en Génesis 2:17, pueden ir rapiditito. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día de que él comieres, ciertamente morirás. Ahí vemos, también Romanos 5:12 y 14 nos dice, como por la transgresión de uno entró el pecado, pues en el mundo, ustedes ya saben, hermanos, la transgresión entró por ahí.
Así es de que Adán y Eva no solo pecaron, sino que transgredieron un mandamiento directo de Dios. Ellos se rebelaron. Sabían que lo que Dios había dicho tenía que obedecerse. Mas sin embargo, ellos determinaron desobedecerlo conscientemente. Pablo lo llama una transgresión, una parátoma, mostrando su gravedad. Fue una violación abierta y deliberada, hermanos, del límite divino. Y esto lo podemos ver también, hermanos, en una acción de esa misma acción con Ananías y Zafira, entre otros términos. Así es de que podemos nosotros observar qué tan importante es contemplar y entender que cuando Dios nos marca un límite, tenemos que respetar ese límite. No tenemos que rebelarnos. Es que yo no quiero. No, es que así es. Tenemos nosotros que obedecer a nuestro Dios. No tenemos que romperle la confianza a nuestro Dios. Se rompe la confianza, hermanos. Esa transgresión nos hace que nosotros tengamos un comportamiento básicamente, hermanos, ofensivo, agresivo. Y a veces nosotros mismos lo que hacemos es, yo puedo y lo voy a hacer. Te parezca o no te parezca, lo voy a hacer. ¿Cuántas veces tomamos decisiones donde Dios nos marca los límites de que no los crucemos y nosotros los cruzamos? Estaba viendo yo, hermanos, un testimonio de una persona que dijo, entré a la tienda y decía, solo personal autorizado. Y abajito decía, alta tensión. Eléctrico, ¿comprenden? Y este dijo, no, pues, yo quiero ver qué es lo que hay allá adentro. Así es que este hombre abre la puerta y al abrir la puerta, hermanos, accidentalmente algo sucedió que se descolgó un cable, hermanos, y nomás lo testerió tantito y le dio un aventón. Con eso tuvo el hombre, que hasta humo le salía de las orejas. Lo atendieron pronto, gracias a Dios. Pero ¿por qué, hermanos, transgredir una ley de Dios cuando ya nos está estableciendo no? Cuando nos dice la Escritura, no mires al vino cuando rojea, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no desearás, etcétera, no hagas esto, no hagas aquello. Ah, y nosotros ahí vamos, ¿sí o no? Estamos transgrediendo ya lo que está establecido de parte de Dios. A Adán y a Eva, no comas de ese fruto del árbol que te estoy señalando. Y Eva, es que está sabroso, hasta acá huele, Señor. Olerá mucho, olerá muy bonito, estará muy codicioso, lo que tú quieras, no lo hagas. No, pero la gente que se monta en su macho, yo puedo y lo voy a hacer, y pum, lo hacen. Y después las consecuencias llegan, y ahora sí, Señor, ¿cómo decía usted, mi hijo, que cuando las consecuencias llegan queremos que el Señor haga las cosas, verdad? No, hermanos, aguántela. Como decimos, perdón, ya está, me ando ahogando, mire. Tenemos que aguantar vara. Como decimos, hermanos, ¿sí o no? Así es de que si usted gócese, se revela. Si usted dice, no quiero, yo. Entonces, no va a poder resolver la consecuencia si usted no se acerca a Dios. Y aún cuando usted se acerque a Dios, la consecuencia va a seguir. Porque es la lección que usted tiene que aprender o tenemos que aprender para no transgredir lo establecido. No tenemos que agredir, hermanos, lo establecido por Dios. ¿Por qué causa? Porque nosotros mismos estamos entonces dándole la espalda
al que le decimos Señor. ¿Se da usted cuenta? Al que decimos nosotros Señor. Vaya a Ezequiel, por favor, hermanos. Capítulo 20, versículo 13. Vemos a Israel en el desierto. Ahí vemos una transgresión reiterada a pesar del pacto. Pero se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. Contaminaron en gran manera mis días de reposo. Dije entonces que derramaría sobre ellos mi ira. Ahí vemos a Israel, aunque había sido redimido y pactado con Dios en el Sinaí, transgredió repetidamente sus mandamientos del Señor, especialmente en la idolatría, hermanos. El pueblo del Señor en la idolatría, violando el día de reposo, distorsionando la ley de Dios, rebelándose a lo que estaba establecido, y ellos dijeron, no más. Entonces el término hebreo aquí alude a una rebelión intencional que es el pesha, transgresión directa, una traición consciente al pacto, o sea, con conocimiento yo voy a brincarme los límites que están establecidos. Con conocimiento. Pues con conocimiento pecamos, pues tenga el conocimiento que cuando vengan las consecuencias, afróntelas. Póngale cara. Póngale. Porque nos gusta transgredir la ley de Dios. Nos gusta violar la ley de Dios. Pero no nos gusta, hermanos, las consecuencias. Nos queremos deleitar y saborear el momento cuando nos brincamos los límites establecidos en la Escritura. Y ahí vemos a Israel, hermanos. No adorarás a dioses ajenos delante de mí. Ah, no, yo quiero el del cuernito. ¿Sí o no? Ese yo lo quiero. Visitando agoreros, visitando, hermanos, a brujos. Por lo tanto, ahí fueron conscientes, estaban traicionando, hermanos, una ley de Dios. Nos pasa a nosotros. Transgredimos. Y cierro con esto, hermanos. Vaya a Hechos 1, 16 al 25. Judas Iscariote transgredió al traicionar a Cristo. Varones hermanos, ¿era necesario que se cumpliese la Escritura? Sí. Concerniente a Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, que usted lo sabe, este muchacho cayó de cabeza, se reventó por la mitad, por una razón. Por tomar el lugar de este ministerio y apostolado de que cayó por transgresión. O sea, Judas conocía a Jesús, lo escuchó, lo siguió, aprendió. Tenía alto relieve, hermanos, este caballero. Pero deliberadamente le entrega, hermanos, y le dice a los sacerdotes, yo te lo doy. E inclusive le da señal al que yo le dé un besito. Rorro. A ese préndanlo. Así es que fue de los que prendieron a Jesús, cayó de cabeza este muchachón, ¿verdad? Entonces la palabra griega, aquí la vemos en transgresión, parátoma, aquí se usa para indicar una caída consciente, premeditada, perdón. Así es de que, tomando en cuenta esta porción, este caballero, no fue su debilidad, sino una traición directa. No fue de que me tentó el dinero, no. Él fue directamente y dijo, ¿cuánto quieres? Le dijeron, y él dijo, 30 piezas de plata. ¿Se acuerdan, verdad?
Sí, ¿cuánto le dieron a usted? Nosotros tenemos que tomar esta reacción, hermanos. Así es de que pecado es cerrar al blanco, iniquidad es torcer y transgresión es, hermanos, rebelarse. Y estas tres cosas nos persiguen, hermanos, a menudo. Yo quiero decirle a usted que la decisión es suya. ¿Quiere usted seguir errando al blanco? ¿Quiere usted seguir torcido y violar la ley de Dios? Entonces usted no se ha convertido. Necesita convertirse y meter freno. No se vaya en rojo. Póngase de pie y vamos a orar. La decisión es tuya.